Continuando con el desarrollo de la unidad 6 respecto al derecho precolombino y el derecho colonial de América Latina y Nicaragua, en esta ocasión vamos a abordar la parte que corresponde a las instituciones de derecho, autoridades y su nombramiento y las leyes nuevas de 1542. Podemos referir que con el descubrimiento de América en 1492 se inicia el proceso de colonización española impulsado por los reyes de España y con el apoyo ideológico de la Iglesia Católica, destacándose como factores que facilitaron la conquista, entre otros, a nivel científico, el dominio de los metales y técnicas militares de mayor desarrollo por parte de los españoles, y a nivel continental, la pugna permanente entre los grupos aborígenes locales y la superstización, ya que identificaron a los conquistadores como unas deidades, lo que contribuye a que la conquista abre una puerta para efecto de que las empresas efectivamente hagan referencia al sometimiento y la conquista que se diera de una manera más fácil. Es decir, que en nuestro país fue, digamos, descubierto en el cuarto viaje de Colón, en 1502. Los primeros contadores, ya todos lo sabemos por parte de la historia que hemos estudiado, que se produjo en 1512 por medio de Gil González Dávila con grupos indígenas de un bajo nivel cultural. Se empieza a manifestar la fluidez del llamado binomio de tradiciones-sometimiento, la espada y la cruz en 1522. Se conoce que a lo interno de Nicaragua existen cacicazgos de gran relevancia de muchos poderes económicos y militares, tales como los chorotegas y los nicaragos, y a partir de ahí se inicia el sometimiento de aniquilamiento de nuestro pueblo indígena. Entonces, es importante referir que en cuanto a la parte del derecho indiano, es el conjunto de normas que regularon la vida general de la sociedad hispanoamericana durante el periodo de dominación española en nuestros territorios. Estas normas emanaban de la autoridad central del rey y demás autoridades de la metrópolis que, como bien sabemos, estaban radicadas en España, siendo originalmente una proyección del derecho castellano hacia América. Pero la convivencia con los indígenas, las consecuencias y circunstancias de las conquistas y colonización lo obligó a reconocer las costumbres propias de nuestro pueblo y adoptar medidas y procedimientos aplicables a nuestra realidad. De ahí que gradualmente el derecho indiano fue cobrando autonomía hasta convertirse en derecho castellano en un derecho supletorio a medida que el proceso de mestización y culturización iba dando vida a los pueblos, llegando a ser un derecho realista y flexible. Para ello, en cuanto a los rasgos característicos del derecho indiano, en primer lugar, un causalista aceptado y en consecuencia una gran profesión. O sea, no criaron, excepto en algunos casos, amplias instituciones jurídicas que englobaban los distintos campos de derecho. Se legisló sobre casos concretos tratando de generalizar su aplicación. En segundo lugar, una tendencia asimiladora y uniformista. El derecho se proyectaba desde la metrópoli, es decir, España, para estructurar la vida jurídica de las tierras americanas con una visión uniforme y tratando de asimilarlas a las viejas concepciones peninsulares. La realidad demostró que las instituciones adquirieron distintas modalidades según el ámbito geopolítico, del ámbito geopolítico como tal, y las socioeconómicos basados en prácticas constitucionarias aceptadas en cada lugar. En tercer lugar, una gran minuciosidad reglamentaria. Las autoridades españolas pretendieron tener en sus manos el control del gobierno americano, produciendo a los desconfianza hacia las autoridades coloniales y con ello ampliaron sus instituciones de gobierno, complicando así los trámites administrativos. Y cuarto, un hondo sentido religioso y espiritual. La conversión de los indios a la fe católica y la defensa de la región en América fue una de las preocupaciones principales en la política colonizadora de España. Esta representaba la sumisión social y económica, la explotación de una gran fuerza de trabajo para obtener riquezas, y se reflejó en las denominadas leyes de Indias que fueron dictadas por los moralistas y teólogos más que por verdaderos juristas. En cuanto a la organización política española,
La corona española, el rey, tuvo muchos dominios y son los territorios que gobernaban. España es dominio del rey, América es dominio del rey legalmente, tanto en España como en América tuvieron igual categoría. Sus habitantes, que eran españoles e indígenas, fueron vasallos del rey en igualdad de condiciones y por ser vasallos, personas dependientes del rey, no pueden ser esclavos. En realidad España controlaba, dominaba y explotaba en América un territorio dominado por otros países que recibe el nombre de colonia. América era colonia de España con respecto a la gente, los indígenas eran como esclavos de los españoles y solo en algunos lugares fueron tratados como seres humanos libres. En cuanto a la organización política de América, podemos decir de que estaba la política queda a mucha distancia de España, el rey no podía tomar resoluciones directamente, no conocía América por estar lejos. Es por eso que necesitó de otras personas que lo ayudaran para gobernar sus dominios americanos. Algunos estaban en España y otros en América y gobernaban en su nombre. En primer lugar tenemos el rey y su función y sus funcionarios se basa en primer lugar en el concepto del Estado moderno que estaba surgiendo en ese momento, en esa época, siendo España la primera nación europea establecida y reconociendo que el poder del soberano residía en el rey y frente a este poder no existía otro, ya que representa el principio de autoridad y legitimidad emanando directamente de su voluntad soberana. Las normas jurídicas en el rey representaba la concentración del poder absoluto, realizaban visitas para inspeccionar el funcionamiento de los órganos administrativos y la conducta de sus funcionarios, teniendo amplísimas facultades legislativas, jurisdiccionales y eclesiásticas inclusive. Las autoridades que ayudaban al rey y se encontraban en América eran los virreyes, era un cargo de alta jerarquía, una autoridad máxima de un virreinato, gozaba de mucho poder y amplias atribuciones que resuelve de por sí y entre sí sin resultar al rey, tenía funciones administrativas, judiciales, militares y eclesiásticas. Era una extensión en América del aparato monárquico. Su función era controlar las audiencias entre los virreinatos de la época. Tenemos el virreinato de Nueva España en México, el virreinato del Perú en Perú, Ecuador, Bolivia y norte de Argentina, el virreinato de Nueva Granada en Colombia y Panamá y el virreinato del Río de la Plata en Argentina, Uruguay y Paraguay. 3, los adelantados o gobernadores eran los primeros, por eso eran adelantados, en llegar a una zona americana para descubrirla, explotarla, conquistarla e iniciar la colonización, autoridad máxima de una gobernación, en este caso los virreinatos que se subdividían como un país, se subdivide en provincias. Fue la primera fuente de autoridad que los reyes españoles consiguieron para América en las épocas iniciales de la conquista. El gobierno de los territorios era confiado a los jefes de los expeditores, a quienes se otorgaban estas funciones con un carácter esencialmente militar. Era un cargo hereditario. Cuando apartasen los reinatos, se mantuvieron estos funcionarios exentos de la jurisdicción de los virreyes. Este cargo se fue suprimiendo a medida que se fortaleció el Estado español en los Indias, siendo sustituido por el gobernador. Tenemos las audiencias, era un grupo de personas que resolvían los problemas judiciales, se formaban en las ciudades más importantes. En 1511 se crea la primera audiencia por Diego Colón, fortaleciéndose hasta 1531, eran órganos corporativos para administrar la justicia y funciones de gobierno. A sus funcionarios se le denominaban oidores, variando sus números en base a la complejidad de los asuntos. Eran de 3 tipos: virreinales, que eran radicadas en la capital de un virreinato y presidida por el propio virrey. Tenemos el protoriales, que eran presididas por el capitán general, y subordinadas, que eran audiencias de menor rango. Las capitanías generales, las autoridades máximas en las que aquí habían agrupaciones militares de frontera, era un tipo de audiencia que podía ser dirigida por un capitán general
gobernador, alcalde mayor o corregidor tenían atribuciones administrativas y jurisdiccionales. Se conocieron 4 capitanías. Estas eran capitanías de Guatemala, que estaban en Guatemala, Chiapas, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Estaban las Capitanía General de Chile, la Capitanía General de Venezuela y Capitanía General de Cuba y las Antillas. Luego tenemos el alcalde mayor, que funcionó al frente de las ciudades más importantes, se le llamó corregidor y estaban subordinadas al virrey. Tenemos los consulados, que se encargaban de resolver los problemas económicos en las diversas zonas. El cabildo era la autoridad máxima de una ciudad formada por varias personas. Cuando había graves problemas a resolver, se llamaba a un cabildo abierto, que era una reunión en la cual participaban las autoridades conjuntamente con los vecinos, es decir, los propietarios, gente de clase alta, sacerdotes, autoridades militares. El régimen municipal, la organización municipal fue similar a la de los municipios castellanos, aunque en España esta organización resultaba desfasada. En América jugaron un rol importante en la vida municipal para dar respuesta a las necesidades sociales de los colonizadores, como un mecanismo de apoyo para hacer frente, por un lado, a los privilegios señoriales de los grandes descubridores y descendientes, y por el otro, para buscar corregir los abusos del poder de la propia corona. Los cabildos eran de 2 tipos: abiertos, donde se concurrían todos los vecinos del lugar, y cerrados, solamente existían las regiones y magistrados municipales bajo la presencia de los alcaldes mayores y corregidores. En cuanto a los órganos de gobierno de la metrópoli, en primer lugar, la Casa de Concentración de Sevilla fue creada en el año 1503. Era el órgano rector del comercio con las Indias y estaba subordinada al poder real ejercido por los secretarios y luego por el Rey Supremo Consejo de Indias. Su trabajo era realizar los contratos comerciales con los capitanes de barcos, tripulación y sus dueños. Controlaban las mercancías que salían de España para América y las riquezas que recibía el rey. Este órgano nace con el objeto de regular todo lo relativo a las expediciones, descubrimientos y fundaciones. Sus atribuciones judiciales para dirimir los litigios entre los comerciantes y los marinos, asuntos de flete, seguros y contratos de navíos, y finalmente tenían una función científica para el estudio geográfico, cartográfico y en la ciencia de la navegación. 2. El Consejo Real de Indias, llamado el Consejo de Indias, fue creado en 1524 con funciones políticas administrativas en los territorios indianos. Se encargaban de aconsejar al rey sobre las leyes para América, y el nombramiento de los funcionarios tenía funciones legislativas y de jurisdicción civil y criminal. También nombraban funcionarios designados de los obispos tratamientos a los indios, organizaban expediciones y dirigían la Real Hacienda, entre otros. 3. La Junta de Hacienda o Real Hacienda fue creada en 1575 y representaba a la corona en todo lo concerniente a los asuntos financieros. Era el órgano regerente de la actividad económica de la colonia, el nexo entre la metrópolis y sus posesiones ultramarinas, y la fiscalizadora de las inversiones y cobranzas. Más adelante aparecerá en 1579 la Junta de Guerra con fines estrictamente militares para la seguridad y protección de los territorios conquistados y con representaciones en América. En cuanto a las principales manifestaciones del derecho indiano, tenemos la parte del derecho de familia. Las instituciones del matrimonio eran reguladas por las mismas normas jurídicas aplicables en España, principalmente en las leyes canónicas. Se reconocieron los matrimonios entre españoles y mujeres aborígenes. Uno de los problemas fue el cumplimiento de los requisitos del consentimiento o licencia paterna, ya que no se conocían los padres o estos vivían muy lejos. No obstante, se permitió contraer matrimonios a los mulatos, negros e individuos de castas, no así a los indígenas, quienes debían de cumplir dichos requisitos. 2. El derecho de sucesiones. Existen aspectos de interés especial que en materia de sucesiones, por ejemplo, en el caso de las encomiendas, donde se legisló ampliamente. Se establecieron normas claras para resolver los problemas que se presentaban con esta nueva realidad.
Las antiguas normas del derecho castellano para regular la transmisión de bienes por sucesión mortis causa era imposible aplicarlas a la transmisión de las encomiendas de indios adjudicadas por más de una vida. De esta manera nació una nueva institución propia de estos territorios. Entonces, hablemos del derecho de propiedad. Todas las fuentes referidas al derecho de propiedad presentan una matriz grave de conflicto entre el interés público. En más de una ocasión, debido al sistema casuístico y altamente reglamentario de este derecho, dio nacimiento a problemas casi insolubles resueltos por la emisión de nuevas reales cédulas que pretendían aclarar las dudas y limar las contradicciones. Una característica en los territorios conquistados es que pertenecían a los españoles por la vía de hecho y de derecho, y que los primeros conquistadores fueron obteniendo propiedades producto a las regalías que directamente asignaban al rey y a los conquistadores. O sea que el derecho de propiedad en América se disfrutaba a través de las concesiones reales y por las mercedes de decretos por la corona. También se dieron algunas leyes especiales cuyo objeto fue la expropiación de bienes de los indígenas cuando se necesitaba fundar el pueblo y la reducción, así como lo relativo al hallazgo del tesoro. En cuanto al derecho penal, debemos aclarar que la caracterización en materia penal que haremos no es observada en los códigos modernos, y no hay hasta por hoy que olvidar que entre los siglos XVI y XVIII los poderes del Estado no estaban perfectamente definidos, y si bien se manifestaron algunas limitaciones a la actuación del monarca producto a la invención de las Cortes, las fuentes del derecho penal las encontramos en normas de recopilación, así como disposiciones locales producto de las actividades de las audiencias, los cabildos, entre otros. Los delitos eran similares a los de España y estaban tipificados en la mayoría de legislaciones de Europa, entre otros. Podemos hacer referencia, por ejemplo, al delito contra el rey o la corona. Esto era considerado una traición, injuria contra la familia real. Como segundo delito, contra la religión, la herejía, la moral y las buenas costumbres. El tercer delito, contra la fe pública, el encubrimiento de documentos y la falsificación de moneda. Cuarto, delitos contra la familia, el incesto, la bigamia, el amancebamiento, la sodomía, el estupro, la prostitución, el rapto de mujeres vírgenes. En cuanto al delito contra la propiedad, podemos mencionar el hurto, el robo, la usura, abusos en abastos, juegos prohibidos, de bancas a faraón, ciertos naipes, tabas, cobiletas y dedales que estaban incluidos dentro de esta. Las penas eran las mismas que se aplicaban en el derecho español, las que se fundamentan en las 7 partidas. Estas se clasificaban de la siguiente manera. Por ejemplo, las penas mayores, dentro de estas teníamos la muerte por horca, garrote, hoguera, estrangulamiento, la partida de miembros del cuerpo, trabajo forzado con piedras de bienes, destierros y confiscación de bienes, cárcel perpetua y galería. En este caso, pues las galeras, como todos lo conocemos. Las penas menores eran las aplicables en el siguiente sentido: los destierros temporales, infamias, azote, corte de lengua, vergüenza pública, y también estaban incluidas las penas pecuniarias, que eran las multas. En cuanto a la parte de los tribunales de justicia, la administración de justicia estaba organizada de la siguiente manera. En primer lugar, los tribunales superiores, que es el Consejo de India, las audiencias, gobernadores, intendentes, virrey. Los tribunales inferiores estaban compuestos por los alcaldes ordinarios y cabildos. Y los tribunales especiales estaban compuestas por Tribunal de Bienes de Difuntos, Tribunal de Cuentas, Tribunal de Indios, Tribunal de Comercios y Minas, Tribunal de Aguas, Tribunal Militar, Tribunal Universitario y Tribunal Eclesiástico. En cuanto al Consejo de India, este se encontraba radicado en España y servía como instancia de apelación, instancia a quien se le remitían las causas, los tribunales ubicados en América. En cuanto a la tesorería real o régimen impositivo o tributario,
En primer lugar, podemos referir que uno de los aspectos más importantes del derecho en América es lo relativo a la hacienda real o el sistema tributario, entendido como el conjunto de todos los impuestos o gravámenes que estableció el Estado sobre sus súbditos. Entre los principales tributos teníamos, es importante mencionar, por ejemplo, el quinto del rey, era el pago a la corona española de la quinta parte de los beneficios obtenidos por los súbditos. En un inicio se pagaba con oro y plata, luego se amplió a otros metales como el plomo, el hierro, entre otros. El diezmo es un tributo que tiene su origen en disposiciones eclesiásticas. Era la obligación de pagar a la iglesia la 10ª parte del rendimiento anual de los productos agrícolas, estableciendo los beneficios derivados de obras artesanales, industriales y manufactureras. El almojarifazgo, que en un inicio de estas clases, hablamos muchísimo de ello, es un tributo de origen árabe que consistía en el cobro de un impuesto por las mercancías o géneros que salían de la península o que se introducían en aquellas por mar o tierra. Era el derecho que se tenía a la 8ª parte de las presas que se hiciesen en Europa y América. No tuvo mucha importancia ni para los indígenas españoles. Tenemos que el cabal, también de origen árabe, se aplicaba a todos los bienes que se compraban, vendían o permutaban. Estaban exentas las iglesias, los monasterios, los prelados y los clérigos. La aduana se cobraba sobre todas las mercancías que entraban o salían de los puertos. En la media anate era el gravamen que pesaba sobre la renta, frutos o beneficios que se obtienen durante un año cualquier cargo o empleo. Equivalían a la mitad de lo que percibían en el primer año. Los estancos eran los lugares donde se expedían ciertos productos que estaban bajo control del Estado y sobre los que se ejercía un monopolio. Eran objeto de control la sal, el sogue, la pimienta, los naipes y la cochinilla. El derecho de armada era un impuesto creado para el mantenimiento de la armada, en este caso de Barlovento, destinado a proteger el comercio y defender las poblaciones costeras de los ataques de los piratas. Era aplicable solo a la zona afectada. Y por último, los tributos de los indios, que eran tributos que los indios debían de pagar a la corona. En cuanto a las leyes nuevas de 1542, las leyes nuevas de India de 1542 o leyes y ordenanzas nuevamente hechas por su majestad para la gobernación de la India y buen tratamiento y conservación de los indios son una recopilación de la legislación que se fue aplicando en el Nuevo Mundo desde el inicio de las conquistas. Esta legislación fue siendo ampliada con nuevas normas y reglamentos con el objeto de otorgar un marco legal y justificar el dominio de dichas tierras reguladas con la finalidad también de controlar la vida de la población que vivía en ella y mejorar las condiciones de vida de los indígenas bajo soberanía de la corona española. En cuanto a la evolución del Estado y el derecho en Nicaragua, se dice que el Estado es una organización social constituida de un territorio propio, con fuerza para mantenerse en él e imponer dentro de él un poder supremo de ordenación y de imperio, poder ejercido por aquel elemento social que en cada momento asume la mayor fuerza política. Como en cada momento asume la mayor fuerza. ¿Por qué? Porque como hemos observado a lo largo de nuestro estudio, la idea del estudio integra la comunidad del Estado en la comunidad organizada. Pero esta concepción subyacente, la distinción entre Estado, organización de una parte y Estado-nación o Estado-comunidad política de otra, una distinción que viene a salvar la que media entre el Estado y la sociedad. El tema acerca del concepto de Estado ha sido debatido a lo largo del desarrollo de la humanidad. No obstante, además de la existencia de variados criterios, lo que sí es innegable es que la evolución del Estado ofrece realidades cambiantes, tanto en lo que concierne a la estructura de sus órganos como a sus fines y a los límites de su poder en función de los derechos humanos. Para tomar un ejemplo, veremos el caso del Estado de Nicaragua. En este sentido, entonces, cabe distinguir entre el Estado medieval y el Estado absoluto desde el Renacimiento a las revoluciones liberales. El Estado liberal o constitucional, hijo de dichas revoluciones, y el Estado
total en el caso de los estados fascistas, por ejemplo, es un periodo de las dictaduras militares en América Latina. Entonces, el analizar los antecedentes históricos en cuanto al surgimiento del Estado en Nicaragua, observaremos que se ha evolucionado en determinadas líneas generales por los mismos hechos y circunstancias que llevaron a la formación de los demás estados de Hispanoamérica dentro del proceso de emancipación de España a principios del siglo XIX. Debemos analizar lo referido al surgimiento del Estado para determinar si este apareció cuando surgió el Estado. Cabe valorar si una vez que se produjo la conquista española existían prácticamente los elementos básicos del Estado y el derecho. La intención es determinar la existencia en nuestro pueblo indígena de los tres elementos básicos referidos anteriormente, así como la existencia de normas que regían a estos pueblos. Se valora la existencia de costumbres como elemento regulador y su acatamiento por los miembros de los grupos sociales, lo cual nos indica la posibilidad de que haya existido el derecho. La formación de la clase dominante se inicia en Nicaragua a partir de 1542, año en que se promulgaron las nuevas leyes de India, en este caso nuevas leyes, que pusieron freno a los abusos de los criollos herederos de los conquistadores, dando como resultado la consolidación del poder del rey en América, ejercido a partir de entonces por medio de una burocracia peninsular que se apoderó en parte de las riquezas de los criollos y controló el poder político de las colonias. Inclusive llega a existir una dualidad de poder en el cual el poder económico era digamos, de ambos grupos, los criollos y los españoles, no así el político, que se constituyó en un privilegio para los nativos de España. La Constitución de la Federación Centroamericana se fundamenta esencialmente en la Constitución Federal de los Estados Unidos de 1787. Como principio esencial y primer objeto de la soberanía consagrada, consagraba la conservación de la libertad, igualdad, seguridad y propiedad. La forma de gobierno estaba señalada como popular, representativa y federal con división de poderes. En este caso podemos mencionar el legislativo, el federal, el ejecutivo y el judicial. Año más tarde, una asamblea constituyente nombra al licenciado Manuel Antonio de la Cerda jefe de Estado y promulga la Constitución de Estado Federado de Nicaragua el 8 de abril de 1826. Una copia fiel de la Constitución Federal de Centroamérica. Posteriormente se invoca a una asamblea constituyente con el objeto de reformar la constitución anterior, decidiendo romper con la federación. Así lo declara el decreto emitido el 30 de abril de 1838, señalando en su artículo 1 que el Estado de Nicaragua es libre, soberano e independiente. El 12 de noviembre de 1838 se promulga la nueva Constitución Federada y sigue el mismo ordenamiento del Estado federado.